Un saludo compañeros, les habla Jesús Alejandro Villa, directivo de ADIDA del equipo Nuevos Maestros por la Educación. En el podcast del día de hoy quiero abordar un tema muy importante que ha venido moviéndose bastante fuerte en los últimos días, fruto de unos anuncios de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se trata del concurso especial docente de zonas afectadas por el conflicto. En este podcast vamos a abordar varios puntos que van a permitir hacer un contexto general del proceso, desde sus orígenes, marco normativo, hasta los últimos anuncios de la Comisión en términos de carga de OPEC y venta de luz, derechos de participación. Entonces, compañeros, los invito a escuchar este podcast con mucha atención. Bueno, compañeros, lo primero es tratar de observar cuál fue el origen de este concurso, porque es un concurso de carácter especial que no se acomoda a lo que tradicionalmente se ha venido desarrollando en los concursos de méritos convocados por la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo que es la carrera docente. El origen de este concurso claramente está ligado a los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano, en el marco de un punto que allí considero que es importante, que tiene que ver con la reforma integral, donde se plantea en el acuerdo contribuir a la transformación estructural del campo colombiano para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Esto implica, obviamente, en su desarrollo una serie de acciones por parte del Estado para entrar a mejorar las condiciones en estas regiones. Es así como en el marco del Acto Legislativo 01, que es el que crea las herramientas de posibilidad para desarrollar los acuerdos, se plantea o se abren las puertas para una serie de acciones que apuntan al desarrollo rural con enfoque territorial y que se enfocan principalmente en la construcción de infraestructura productiva, de vías de comunicación, de salud y, en el caso nuestro, en el caso del tema que nos convoca, de educación, precisamente en una serie de zonas que luego se consideran priorizadas en el marco del posconflicto. Precisamente entonces en este marco es que surge este concurso especial. Obviamente esto no ha sido algo que ha salido de la nada ni muy sencillo. Muchos de ustedes recordarán cómo en diferentes momentos, medios de comunicación, sobre todo en algunas páginas de organizaciones de ganaderos, por ejemplo, planteaban pues todo tipo de ataques y sandeces al concurso, incluso acusando a los profesores que pretenden participar en pues de ser casi que cercanos pues a las guerrillas. Uno al observar eso dice, bueno, una posición bastante sesgada, bastante retardataria, y que claramente lo que pareciera buscar es que no llegue educación a estas zonas que históricamente han sido excluidas, zonas que históricamente no han tenido atención a educación y donde hay unas relaciones sociales y de producción casi que feudales. Entonces hay unos intereses de mantener allí a la gente pues sin educación y en unos niveles de sometimiento muy amplios. En ese marco entonces que surge el concurso, pero además hay una necesidad de fondo muy importante, y es que en los concursos históricos ordinarios hay zonas del país donde por diferentes motivos no se presentan los profesores, no concursamos, por alejadas, por las situaciones de seguridad, pues por diversos motivos no concursamos, y quienes concursan no duran mucho tiempo en las plazas, rápidamente renuncian, piden traslado y demás. Entonces eso hace necesario que buscar un mecanismo para llegar a estas zonas y poder garantizar la cobertura educativa allí, ¿cierto? El derecho a la educación de los jóvenes y niños de estas regiones, pues precisamente eso es un deber del Estado Social de Derecho. El marco normativo que surge precisamente a la luz del Acto Legislativo 01, básicamente lo podemos resumir en tres normas muy importantes, que van yendo como en escala. En primera instancia, el primer decreto que sale es el decreto 882. De alguna manera podemos decir que este es el decreto que crea las condiciones para que este concurso se dé, ¿cierto? Es el que crea, podemos llamarlo la columna vertebral de lo que podríamos llamar, entre comillas, un sistema especial de zonas de conflicto, pues de educación en zonas de conflicto, y que luego se va a desarrollar con las demás normas. Este define a muy grandes rasgos en qué consiste una planta de cargos para el sistema especial, cuáles son los requisitos puntuales, porque no son iguales los requisitos que hay para los concursos, pues para este concurso especial que para los concursos ordinarios, y cómo sería el proceso de inscripción del escalafón. Como desarrollo del decreto 882 surge el decreto 1578, que lo que hace es reglamentarlo y avanzar pues ya y puntualizar más varios aspectos. Entonces son cosas importantes a tomar en cuenta de este decreto, que asigna la responsabilidad del concurso a la Comisión Nacional del Servicio Civil, define la forma como se van a focalizar las zonas e instituciones educativas donde se ofertarán plazas de este tipo, ¿sí? Da la estructura del concurso, que lo que tiene que ver con los requisitos para cada cargo, tipo y valor de las pruebas,
todo el proceso del concurso, desde la inscripción hasta el nombramiento, ¿cierto? Todo, desde cuáles pasos van a cumplir, desde que uno se inscribe hasta el momento en que termina nombrado en propiedad. Y está la resolución 4972, que ya lleva de forma puntual la definición de cuáles son las zonas específicas, municipios de entes certificados donde se van a ofrecer estas plazas. Sí, esto es bien importante. Cualquiera compañero que quiera saber qué municipios de su departamento están allí, lo que debe hacer es dirigirse a la resolución 4972. Todo este marco normativo que nos dan los dos decretos y la resolución es la que nos permite plantearnos e informar cuáles son los requisitos y otras características ya puntuales que a continuación voy a tocar, que me parece son importantes tomemos en cuenta, sin dejar pues cada quien de ir y dirigirse a los decretos y a la resolución, averiguar y leer con cuidado cada asunto para que tenga mucha claridad sobre cómo es el proceso. Entonces, lo primero, que es una pregunta muy común entre los compañeros, es cuáles son los requisitos para participar en este concurso. Estos requisitos podemos dividirlos en dos, ¿cierto? Dos bloques. El primero es para los directivos docentes y el segundo para los docentes, porque hay requisitos diferentes. Los directivos docentes, para el caso de los rectores, deben acreditar el título de licenciado en educación u otro título de carácter profesional universitario y una experiencia mínima de función docente, o sea, trabajando como docente, de 4 años. En el caso de los directivos rurales y coordinadores, debe acreditar título de normalista superior, tecnólogo en educación o licenciado en educación u otro título profesional universitario y una experiencia mínima ejerciendo funciones docentes de 3 años. Es el primer bloque. El segundo bloque somos los docentes. ¿Qué nos piden a los docentes acreditar para este proceso? Se requiere acreditar cualquiera de los siguientes títulos. Bachiller, cualquier modalidad que sea. Esto es importante, ahorita miramos un poco más. Técnico profesional o laboral en educación con título de bachiller en cualquier modalidad o formación, ¿cierto? Aquí hay que aclarar, hay que ser bachiller, no vale ser técnico profesional o técnico laboral, que por ejemplo alguien de noveno, con noveno se puede hacer una técnica laboral, y no, tiene que ser técnico laboral, pero además tener el título de bachiller. También pueden ser normalistas, los normalistas superiores, obviamente, tecnólogos en educación y los licenciados y profesionales. Sobre los bachilleres es importante tomar en cuenta que todos aquellos que no tengan título de carácter docente, que son los que son reconocidos en Colombia como títulos docentes, que serían la normalista superior y el licenciado, y en el caso de los profesionales, pues es profesional más el curso pedagógico, deberán acreditar a más tardar 3 años después del nombramiento en periodo de prueba la obtención del título. Así, por ejemplo, un bachiller tendrá 3 años después de que inicia labores en el fruto de este concurso para acreditar, por ejemplo, haber hecho el ciclo complementario en una normal o haber culminado una licenciatura. De allí que muchos compañeros que se van a presentar, porque conozco ya varios, son compañeros que están terminando, no tienen el título de licenciado, pero están terminando ya en las universidades y en un margen de 1 año, 2 años tendrán el título y podrán pues acreditar esto y podrán ser en ese momento inscritos en el escalafón. Este punto es importante. La inscripción en el escalafón se da una vez se supera el periodo de prueba, solo con ese paréntesis de los 3 años para quienes tienen títulos o están esperando títulos que los acrediten, es decir, para los bachilleres mientras se alcanzan el título de normalista o el título de licenciado. Bueno, otra pregunta muy común en este caso, o varias preguntas y que hemos venido resolviendo, escribiéndole a la comisión o haciendo las lecturas necesarias de los decretos y normas, son si los docentes que se vinculan pueden trasladarse a otras zonas. Claramente no, ¿cierto? Esta normatividad lo que plantea precisamente, o lo que busca, es garantizar la presencia de docentes en lugares del país donde no hay esta oferta o es deficitaria, y en consecuencia lo que busca es generar unos arraigos del docente en ese territorio, lo cual ha hecho que durante 10 años no puedan solicitar traslados, sino dentro de plazas que se encuentren también en zonas de conflicto. Otra pregunta importante que me han hecho es sobre los bachilleres que sí pueden ser menores de edad. Al escribir a la comisión, obviamente, la respuesta que nos dan es que no, tienen que ser mayores de edad. Entonces es importante tomar en cuenta esto para ir pues como aclarando mucho. Vamos entonces a abordar cómo se evalúa o qué es lo que le evalúan a los compañeros en este concurso. Ahí tenemos varios asuntos. Lo primero es que va a haber una prueba escrita. En esto no se diferencia mucho de los concursos anteriores, de los concursos ordinarios, y esta prueba escrita se divide en 2 subpruebas. Una prueba de conocimientos específicos y una
específicos y pedagógicos y la psicotécnica. En la parte de conocimientos específicos y pedagógicos va a haber un componente donde estará lo que tiene que ver con lectura crítica, pero no hay matemáticas que existían o que existen en los concursos ordinarios. Y está la parte pues de la prueba psicotécnica. Es muy importante además tomar en cuenta que se analizan, además de las pruebas escritas, ¿cierto? Se valora el historial académico y la experiencia laboral del participante. Esto hay que tomarlo en cuenta, pues todo esto suma y va a dar pues cuál es el resultado final. Ahí tenemos unos valores. Para el caso de los docentes, el 50% del resultado hace parte o se compone de los conocimientos específicos y pedagógicos, ¿cierto? Esta prueba es de carácter eliminatorio. ¿Sí? Si no se aprueba la prueba pues escrita, por decirlo de alguna manera, pues el docente no entra al concurso. Además es de carácter clasificatorio porque recordemos que los concursos públicos de mérito, finalmente las plazas son entregadas o son asignadas de acuerdo al puntaje. Entonces, lo primero es clasificar y lo segundo es tener el concurso, pues tener unos puntajes que le permitan una selección pues de plaza pues adecuada o de acuerdo a la región donde uno está o como uno más le conviene. Esta prueba evalúa pues entonces el conjunto de conocimientos y habilidades, ¿cierto?, que se espera el docente va a tener para todo lo que es el desarrollo pues de su práctica. Como les decía, dentro de esta el 30% corresponde a la lectura crítica y no hay matemáticas. El otro 40% es la parte de evaluación de antecedentes, que también es de carácter clasificatorio y que se busca analizar los antecedentes académicos, laborales, estudios, cursos, más allá de los mínimos que se presentan para ingresar, ¿cierto? El título mínimo para inscribirse, pero además de eso, si se tiene otros cursos que apuntan al asunto educativo, y entonces eso le va dando unos puntajes, ¿cierto? Cada certificado recibe una puntuación y esto va pues sumando. Que hay que tomar en cuenta, y esto es importante aclararlo, que en el reconocimiento de experiencia se va a tomar como algo importante la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del concursante, es decir, la experiencia en ese espacio específico o en zonas de conflicto donde el docente pues haya tenido su práctica docente u otro tipo de prácticas comunitarias. Pero hay que aclarar que también es un mito, y es una consulta que han hecho muchos compañeros, que esto no implica que si no se es de la zona y no se tiene experiencia allí, uno no pueda participar. Sí puede participar obviamente, pero en este punto pues no tendrá tanta puntuación. ¿Por qué surgió este mito? Porque en un concurso que también se convocó y que está en proceso, que tiene que ver con cargos públicos en municipios, sí estaban solicitando esa especificidad de ser parte del territorio. Pero en este caso, al menos hasta lo que se ha publicado a día de hoy, no hay pues como esa exigencia. Finalmente, el último 10% lo aporta la prueba psicotécnica, que es de carácter clasificatorio. Todos estos porcentajes sumarán y darán pues el resultado final, con el cual se crea la lista de elegibles y posteriormente uno entra a solicitar su plaza en la audiencia pública, como se ha venido haciendo en los demás concursos. Entonces miremos que hasta aquí tenemos varios asuntos que son como un poco diferentes a lo tradicional. Primera instancia, la posibilidad de participar otros títulos, otros niveles de estudio a los que tradicionalmente trabajamos, y ese margen de maniobra de 3 años para acreditar los títulos pedagógicos. Está además el hecho de que la zona o las zonas, el docente es nombrado para ellas y debe moverse si va a pedir traslados entre ellas mismas, y eso tiene un margen de tiempo en el tiempo para buscar lo que se plantea como fundamental, que es el arraigo de la población docente en estos sectores. ¿Listo? Entonces, como que lo tomemos muy en cuenta. Bueno, finalmente recordar que la Comisión Nacional del Servicio Civil el 17 de diciembre ha informado que a partir del 24 de diciembre se publicarán en CIMU, la página de CIMU, la oferta pública de empleos de carrera OPEC, que corresponde a los procesos de selección 602 a 623 de 2018, que cuáles son los que tienen que ver con este concurso especial de zonas de posconflicto. Recordemos, compañeros, que es muy importante que quien no esté registrado en CIMU, hacerlo, irlo haciendo con tiempo. Esa plataforma mantiene todo el tiempo activa, o la mayoría del tiempo, se hace el registro, y desde allí es donde podemos acceder no solo a esta convocatoria, sino a otra serie de convocatorias pues públicas. También es importante que se van a publicar la oferta de 22 entidades territoriales, porque Norte de Santander no quedó pues allí,
porque no suscribió los acuerdos correspondientes. Los acuerdos es donde se encuentran pues la OPEC especificada con ya las plazas puntuales. Todos podemos investigarlos y buscarlos en nuestros entes territoriales y están disponibles pues en la red desde hace un buen tiempo. Finalmente, es muy importante que a partir del 21 de enero, de acuerdo a lo que informa la Comisión Nacional de Servicio Civil, que esperamos no se dilate más los asuntos, a partir del 21 de enero hasta el 21 de febrero de 2019 se van a realizar los pagos en línea a partir del recibo que se genera en el SIM, ¿cierto? Entonces es importante, este pago se puede hacer en línea o generando pues el recibo de pago y yendo al Banco Popular. Entonces todos compañeros estén bien pendientes, por eso es tan importante registrarse en SIMO con tiempo suficiente. Bueno compañeros, ya para terminar, invitarlos a seguir muy atentos a este proceso, a estar aportando todos juntos en la construcción de información con claridad, sin especular, muy especialmente a los compañeros que hacen parte del grupo en Facebook Concurso Especial Docente Zonas Afectadas por el Conflicto, el cual administro, a que sigamos allí aportando desde todo lo que cada uno vaya identificando para solucionar dificultades, hacemos las consultas que necesitemos y con mucho gusto, como siempre, estaré allí pendiente. De igual manera, invitarlos a estar siempre atentos a nuestro blog de Nuevos Maestros por la Educación, movimientonuevosmaestros.blogspot.com, donde todos estos, desde que inició el proceso, hemos venido haciendo una recopilación bien importante del marco normativo y diferentes asuntos sobre el concurso con el fin de estar bien informados. Entonces, compañeros, que tengan todos un feliz día. Les habló Jesús Alejandro Villa, directivo de ADIDA del equipo Nuevos Maestros por la Educación. Esperamos próximamente seguir informando sobre este tema.